Investigadores de las universidades de Chile, Católica y Concepción concluyeron que nuestro país tiene una estrategia de vacunación muy exitosa que supera el promedio de inoculación en Europa. Incluso al cumplirse un año de la plataforma eCovid, los académicos generaron un informe donde indican que solo Islandia aventaja a Chile en cobertura de vacunación. Para hablar del tema nos acompaña Guillermo Cabrera Vives, el director de la Unidad de Ciencia de Datos del Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de Concepción. Guillermo, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola, bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Guillermo, estaba viendo el informe que se emanó de un año del eCovid. Son hartos puntos, claro, el punto más positivo que recalcamos es la vacunación, hay otros puntos que no somos muy bien evaluados, pero ¿cuál es la lectura que haces tú, por lo menos la que hacen ustedes en este trabajo eCovid, en el año que llevan ustedes en esta labor? Bueno, lo primero es que eCovid como iniciativa es una iniciativa única a nivel nacional. O sea, que 3 universidades pongan más de 20 investigadores para trabajar en una situación tan importante como es la pandemia de Chile, es algo que es difícil a veces juntar a tanta gente de distintas áreas. O sea, tenemos gente de matemáticas, de computación, de epidemiología, de medicina, de todos lados, expertos a nivel nacional. Y en ese sentido es súper positivo que se haya producido esta iniciativa. A su vez, lo otro que podemos hablar acerca de la pandemia es que ha sido súper útil eCovid para monitorear qué ha pasado a nivel de la pandemia. Hemos visto, por ejemplo, cosas como hemos estado analizando las 4 olas que se han producido a nivel nacional. Vemos cómo la hospitalización en ciertas regiones va necesitando traslado hacia otras regiones, y toda esta información es disponible para toda la sociedad y también para las autoridades. Así que en ese sentido yo veo como súper positivo el proyecto. Sí, sí, tú hablabas y el informe habla de 4 olas, porque siempre, por lo menos los expertos, los infectólogos, dicen, estamos a puertas, ojalá no, de un tercer brote. ¿Cuál es la diferencia? Claro, hemos visto 2 brotes grandes. ¿Por qué ustedes hablan de 4 olas? Para que la gente tenga claro más o menos la diferencia entre ambas, no sé si mediciones, ustedes saben mucho más. Claro, sí, mira, vemos 4 brotes importantes, ¿ya? El primero fue el que se produjo en la región metropolitana y que básicamente fue tan importante que impactó al resto del país, no solamente los contagios, sino que también en términos de que muchos pacientes de la región metropolitana tuvieron que ser enviados a otras regiones y por ejemplo acá en la región del Biobío tuvimos que recibir muchos pacientes de la región metropolitana. Eso fue en 2020, mediados 2020 más o menos, ¿no? Claro, esto fue como entre abril y julio del Perfecto. 2020. ¿Ya? Después de eso viene el segundo brote, que a la región metropolitana no le pegó muy fuerte, esa es la verdad, pero que sí impactó a todo el resto de Chile, que es el que se produjo entre diciembre del 2020 y febrero del 2021. ¿Ya? Y también se produjo porque justamente en ese momento... Ya el traslado fue al revés, hacia Santiago. Claro, exacto. Y se produjo porque teníamos los permisos de vacaciones, entonces mucha gente de Santiago se estaba moviendo hacia regiones. ¿Ya? Y el tercer brote, el que se produce entre febrero y mayo del 2021, que es el que está asociado con la variante Gamma. ¿Okay? Y ese fue un brote que pegó muy fuerte ya a todo Chile. Y inmediatamente después estábamos saliendo de este brote, o sea, como que veníamos con una pequeña respiración y de repente, ¡pum!, nos pegó el cuarto brote. ¿Ya? Entonces empezaron a relajar las medidas y empezaron a subir de nuevo el número de contagios. Y después de este cuarto brote se produjo esta caída dramática del número de casos, que en gran parte es debido a la buena o fuerte campaña de vacunación, que fue muy exitosa, pero también debido a que nos infectamos muchos durante el resto de la pandemia. Entonces hubo mucha inmunidad debido a los contagios, pero también mucha inmunidad debido a la vacuna. Guillermo, para que tú nos vayas explicando, porque viendo acá el documento, ustedes hacen un análisis de acuerdo a varios elementos. Por ejemplo, testeo, trazabilidad, capacidad hospitalaria, vacunación. ¿Cómo vamos saliendo? ¿Cómo van midiendo ustedes? ¿Y cómo salimos al final en la raya para la suma de estas mediciones que ustedes ponen dentro de este estudio? Mira, hay muchas de estos indicadores que tienen relación con los contagios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo empiezo a medir cuánto van subiendo los contagios, a partir de eso, uno, por ejemplo, de inmediato puede calcular cuál es la transmisibilidad, o sea, qué tanto se transmite el virus.
Y también uno dice, mira, si es que los contagios empiezan a aumentar, entonces de aquí a 2 semanas más van a empezar a aumentar las hospitalizaciones. Y de aquí a 4 semanas más o 5 semanas más van a empezar a aumentar los fallecidos. ¿Ya? Entonces mucho tiene relación con los contagios, pero también mucho tiene relación con, con la capacidad que nosotros tengamos de rastrear el virus, la trazabilidad. ¿Ya? Entonces, si nosotros aumentamos la capacidad de trazar el virus, o sea, de ver quiénes están siendo contagiados y debido a quiénes, ¿ya? Entonces podemos de alguna forma impactar en la tasa de contagio y que se empiece a contagiar menos la gente. ¿Okay? Al mismo tiempo, lo que podemos ver es que la vacunación, que es una componente que va un poco Sí. en paralelo, si que va aumentando la tasa de vacunación, entonces la tasa de contagio en un periodo más largo, digamos, debiese empezar a disminuir también, ¿cierto? Y lo otro que es importante también es el testeo. O sea, si es que nosotros somos capaces de testear mejor, entonces vamos a tener una más baja positividad y entonces quiere decir que no le estamos perdiendo el rastro al virus. Entonces, son como varios componentes. Y eso es lo importante de este trabajo, que no es solamente uno. No estamos midiendo solamente el número de contagiados. Estamos midiendo todo en su conjunto y así uno puede sacar una conclusión de cómo es la situación actual en el país. Y ustedes sacan en conclusión, porque ha sido una crítica constante, por lo menos a la autoridad, que la trazabilidad ha sido quizás la pata coja en buen chileno. A ver, es que hemos tenido periodos de buena trazabilidad y periodos de no tan buena trazabilidad. ¿Ya? En general, los momentos en los cuales hemos tenido muchos contagios, la trazabilidad ha disminuido. En este momento en particular, hoy día, ya tenemos tan bajos contagios que podríamos hacer una trazabilidad muy buena, muy, muy, muy buena. Y en ese sentido, si quisiéramos esa trazabilidad así como tan buena, podríamos incluso detener los contagios de aquí en adelante bajo cierto rango, digamos. Claro, no puedo decir que los voy a detener a cero, pero podemos ayudar. Podría tener un mucho mayor lo que se control, viene a teniendo futuro. mayor capacidad para testear menos personas, quizás. Exacto, exactamente. Y en ese punto, claro, la trazabilidad también entrando incluso un elemento, Guillermo, más cualitativo, porque mucho se ha dicho también que la trazabilidad en nuestro país han habido problemas para realizarla de buena forma, porque nosotros mismos los chilenos hemos sido más reacios a entregar toda la información, por temor a perder el empleo, por temor a diferentes situaciones. ¿Ustedes lo ven así también? A ver, esto es súper importante porque hay conclusiones que son difíciles de sacar. Por eso ¿ya? te digo que Entonces, es cualitativo. Lo cualitativo es más difícil. Cuando tú dices, por ejemplo, cuando tú tratas de buscar causas, relaciones causales, es mucho más complejo. El estudio es mucho más difícil de llevar a cabo. ¿Ya? Entonces nosotros lo que hacemos es simplemente medir como en la actualidad cómo está la foto de Chile en términos de la pandemia. Eso es lo que podemos hacer y que hemos estado haciendo semana tras semana. Y respecto al tema de vacunación, Guillermo, sin duda ha sido el punto más alto en este año y medio de trabajo contra la pandemia de parte del Estado y el mundo privado, obviamente. O sea, sí, definitivamente, la vacunación fue un logro gigantesco. Yo diría que gracias a las vacunaciones que estamos en gran parte del nivel en que estamos actualmente. O sea, por ejemplo, si uno mira, no sé, Australia no ha tenido el orden de 1.000 muertos, teniendo una población más alta que la nuestra, pero tiene peor vacunación que nosotros. Sin embargo, la estrategia es distinta. La estrategia de ellos fue una estrategia cero COVID. La nuestra no. La nuestra estaba más apuntando como una inmunidad de rebaño. Y en la estrategia de inmunidad de rebaño es muy importante la vacunación. Entonces, la vacunación ha sido básicamente lo que ha permitido que ahora estemos en la situación en que estamos. ¿Y crees tú que quizás manteniendo este nivel de vacunación, la tercera dosis, esta dosis de refuerzo, apuntando, ya se decía que en septiembre van a estar los estudios respecto a la vacunación de niños menores de 12 años hasta los 3 años, ¿se puede mantener este nivel de casos? Claro, porque muchos también expertos hablan, infectólogos, epidemiólogos, que a finales de septiembre podríamos ver un tercer gran brote, pero menor al que vimos, sobre todo al segundo y también al primero. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, porque en realidad sabemos que nuestra mayor preocupación en este momento es la variante Delta. Ya. La variante Delta se transmite más rápido. Hemos visto cómo ha causado estragos en otros países, incluido Israel, que tiene una tasa de vacunación parecida a la nuestra, pero con Pfizer. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Es muy probable, esa es la verdad, que
nos llegue un quinto brote debido a la variante Delta, ¿ya? Ya. Ahora, el cuándo no lo sabemos, esa es la verdad. Si que nosotros miramos con la experiencia de otros países, vemos que todos los países han tenido, no sé si todos, perdón, no todos, pero hay muchos países que han tenido un brote importante debido a la variante Delta. Y nosotros vemos que en Chile actualmente hay transmisión comunitaria de la variante Delta, entonces es bastante probable que tengamos un nuevo brote debido a la variante Delta. Ni el ¿Qué cuánto tan ni el grande cuándo, va a ser? ¿cierto? Claro, el cuánto y el cuándo es lo difícil. Y muchas veces, o sea, de hecho yo mismo en algún momento Sí. dije, mira, en Inglaterra, desde el momento en que se detectó el primer caso, hasta que empezaron a subir los casos, pasaron, no recuerdo, pero creo que eran 5 o 6 semanas. ¿Ya? Entonces Ya. yo esperaba que eso fuese la semana pasada acá, o hace 2 semanas, no recuerdo bien. Pero la cosa es que no se comportaba así. Entonces hay que tener cuidado, no es fácil, no es No hay fácil certezas acá. entender qué es lo que está pasando. Seguramente lo que va a pasar es que el 18 de septiembre la tasa de contagio va a aumentar debido a las reuniones familiares, no lo sé, quizás no, ¿ya? Pero podría ocurrir, pero no necesariamente eso significa un nuevo brote. El brote real se va a producir debido a la transmisión de la variante Delta. Y por último, Guillermo, claro, hay ciertas, claro, las certezas hoy día son muy difíciles, es un virus que llevamos 1 año y medio y se aprende día a día, no se comporta como tú decías muchas veces como como ustedes los expertos pueden proyectar, pero de lo poco o de lo que se sabe de la variante Delta, sí, es mucho más contagiosa, pero en cuanto a que las personas puedan evolucionar a cuadros más graves, ahí como que hay información que por lo menos lo que uno recoge de medios internacionales, de revistas científicas, es que por lo menos es menos, entre comillas, violenta en cuanto a los cuadros respecto a otras variantes, ¿no? Sí, efectivamente la variante Delta, a ver, de nuevo, hay que poner todo esto en Sí. perspectiva, ¿ya? Depende de dónde tú hagas el estudio, depende del nivel de vacunación, depende del nivel de infección que hayamos tenido con las variantes anteriores, ¿ya? Entonces uno podría esperar que en Chile no pegue tan fuerte en términos de los fallecidos como pegó, por ejemplo, la variante Gamma, ¿ok? Pero hay que verlo con cuidado, no es tan fácil de llegar y sacar esas conclusiones tan apresuradas. Si me pregunta a mí personalmente, Guillermo Cabrera, yo soy optimista. Yo creo Ya. que no nos va a pegar tan fuerte, pero no lo vamos a saber hasta que lo veamos. Y en ese sentido es súper importante que sigamos manteniendo las medidas, o sea, seguir usando la mascarilla, tratar de evitar espacios cerrados, tratar de evitar aglomeraciones, no juntarnos con mucha gente y estar atentos, porque en cualquier momento podrían empezar a subir los casos y la variante Delta es bastante violenta en términos de la transmisibilidad. Entonces podría ser que al momento en que empiecen a subir los casos, un mes después vamos a tener los números por arriba de la cabeza. Guillermo Cabrera, te agradecemos este espacio súper clarificador de tu disposición para con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Ok, gracias a usted. Chao, chao.